Soberbia, era un canto, un bolerillo por ahí, un bolerillo que se llamaba Soberbia, y es que el tema de hoy es soberbia, la soberbia. ¿Hasta dónde me lleva la soberbia? Me lleva a ser, el que es soberbio es arrogante, orgulloso, altanero, altivo y más, ¿no? Y más por la soberbia. Hay muchos calificativos, ¿verdad? Para la soberbia, ¿no? Pero la Biblia dice lo siguiente en Proverbios capítulo 16, en el versículo 18, dice: antes del quebrantamiento hay soberbia. Dios quebranta al soberbio, tarde que temprano lo quebranta, ¿verdad? El caso de, me voy a centrar en el libro de Daniel, pero le estoy dando ahí las referencias como ejemplos. Uno de los ejemplos más así donde el Señor lo quebrantó fue a Faraón por soberbio. En su corazón se llenó de soberbia cuando fue Moisés y Aarón y le dijeron: deja ir a mi pueblo para que me adore al desierto. La respuesta de Faraón fue, dice: ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Y dice con soberbia, ¿verdad? Porque pues era un rey poderoso en ese tiempo el faraón, tenía mucho ejército, tenía gente a caballos, tenía carros, le estaban construyendo las grandes pirámides que vemos hasta hoy, y dice: ni voy a dejar ir a su pueblo, ni conozco a ese tal Jehová, y mucho menos voy a dejar ir al pueblo. Entonces Dios tiene que aplicar la palabra, porque su palabra es eterna y su palabra se aplica, y viene el quebrantamiento sobre Faraón. Pero a veces somos tan aferrados nosotros en la vida como cristianos, lo que decía la pastora, de verdad, yo ahorita que ella estaba compartiendo y el último texto que nos dio decía: Señor, correcto, porque yo le decía: Señor, ¿ahora de qué voy a compartir? ¿Qué quieres que diga? Uno siempre le pregunta a Dios qué necesitamos escuchar, porque yo también lo necesito escuchar. Y me dijo: habla sobre la soberbia. Tengo un pueblo que se ha llenado de soberbia, un pueblo que no me quiere adorar, un pueblo que no quiere leer mi palabra, un pueblo que no quiere congregarse, un pueblo donde piensa que ya no me necesita. Y me decía acerca de los cristianos, ¿verdad? A veces pensamos que ya no necesitamos a Dios, pensamos que lo hemos alcanzado todo, pensamos que somos merecedores de todo. ¿Y sabe qué? Es que la verdad es que no es cierto. Yo no conozco hasta hoy en día un niño que nazca del vientre de su madre con un iPhone 25 o con unas escrituras de un carro o con unas escrituras de una casa. Todos, tú y yo, los que estamos aquí, los que nos están viendo en las redes, hemos nacido desnudos desde el vientre de nuestra madre. Y sabes una cosa, desnudos vamos a regresar al vientre de nuestra madre. De modo que todo lo que tenemos, todo lo que tú puedas y piensas tener en este momento, quiero que sepas que ha venido por la mano de Dios sobre tu vida. Que todo lo que yo tengo, lo que he visto, lo que calzo, lo que tengo, ha venido de la mano de Dios. Pero cuando hay soberbia en mi corazón, o cuando dejamos que la soberbia entre a nuestro corazón, decimos: me lo merezco. He trabajado tanto para tener lo que tengo. Si tú vieras lo que he sufrido, lo que he padecido para tener lo que tengo. Y yo digo: no, espérate, no. A lo mejor sí has sufrido y has trabajado, pero quiero que sepas que todo lo que tienes en este momento ha venido de la mano de Dios. Y cuando terminemos en este mundo, la vida, no nos vamos a llevar nada. Desnudos vamos a regresar de donde fuimos formados, si somos arrebatados, gloria a Dios, pero no nos vamos a llevar nada. Fíjate, somos tan soberbios aún en la casa de Dios. El cristiano se ha vuelto soberbio en la casa de Dios, donde ya no adora con un corazón al Padre, donde está en otro asunto menos que saber que está en la casa de Dios, por soberbia. Ahora, Faraón le manda el Señor 10 plagas. La primera, pues más o menos lo doblega. La segunda, pues sí los voy a dejar ir, siempre no. Hasta que llegamos a la 10ª plaga, donde Dios tiene que quebrantar a Faraón.
y a todo su ejército y a todos los egipcios. Por soberbio, porque el soberbio además, el soberbio junta gente que le siga y reproduce soberbios. El soberbio reproduce soberbios. Entonces Faraón ya entienden el último quebranto de la 10ª plaga, porque Dios manda terminar con toda la primogenitura de ellos como de animales. Y entonces, pues que vaya el pueblo, que vaya a adorar al Señor, ¿verdad? Y cuando ya salen para allá, ellos están llorando en su primogenitura, que Dios le ha quitado la vida a la primogenitura. Y entonces se vuelve a llenar de soberbia su corazón y dice: no, vamos a levantarnos y vamos a alcanzarlos y vamos a destruirlos allá, vamos a matarlos. Y entonces ahí viene otra vez Faraón con todo su ejército siguiendo allá. Lo que no sabe Faraón y lo que a veces nosotros ignoramos es que el Señor sigue siendo Señor, resistiendo a los soberbios y dándole gracia a los humildes. Dice que el Señor mira de lejos a los altivos, a los soberbios, los mira de lejos. Dice: pero a los humildes les da de su gracia, está con ellos. Entonces Faraón va, y usted sabe cómo termina Faraón. Faraón termina muerto ahí por la mano de Dios, por el quebranto de Dios. Yo creo que hoy en día, yo creo eso, la verdad que no tengo amigos que hayan nacido en Egipto, pero yo creo que los egipcios han de recordar no tanto la grandeza de sus pirámides, han de recordar más toda la primogenitura que murió de ellos ahí en el mar, donde el Señor los ahogó con mano poderosa y los destruyó por completo, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia, nosotros mismos en la vida misma somos, como decía la pastora, de verdad yo estaba ahí, el Señor me estaba hablando, decía: Señor, gracias por esta palabra. Yo, igual lo que dice la palabra, como dice la pastora, fue una enseñanza muy bonita la que tuvimos en la mañana, la verdad, muy edificante, muy confrontante. Y yo digo esto: somos tan necios y tan tercos y tan aferrados, como dice la palabra de Dios, que somos como el perro que vuelve a tragar su vómito, y no entendemos que tenemos que quitar la soberbia. Nos va como va en la feria, pero somos bien aferrados. Somos aferrados. Y sabes una cosa, el quebrantamiento de Dios, cuando viene el quebrantamiento de Dios, híjole, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo cuando viene el quebrantamiento, ¿verdad? Porque también Dios nos ama de tal forma que nos tiene que disciplinar. Yo en la vida, pues ya lo saben, no está de más decirlo, pero la verdad que en mi vida he tenido quebrantamientos por desobediente, por soberbio, porque el soberbio dice en su corazón: no hay Dios. El soberbio dice: ¿quién es Dios para que me diga cómo hacer las cosas? Yo soy el que sé cómo hacer las cosas, ¿verdad? A veces somos tan soberbios en la familia, no digo que aquí, ¿verdad? Pero cuando no conocíamos al Señor, en esa soberbia del machismo: yo soy el que trabaja, yo mando, y como padres somos tan soberbios, haces lo que yo diga. Y no, yo digo: bájale 2 rayitas a tu soberbia, bájale 2 rayitas a tu ego, porque si allá en el cielo hay ancianos que tienen coronas de oro, rinden sus coronas todos los días, se postran delante del Señor y arrojan sus coronas delante de Dios, porque reconocen que todo ha venido por Él y es de Él. Y mientras tú y yo no reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos, quiero que sepas que vamos a caminar en una soberbia, y tarde que temprano vendrá el quebrantamiento de parte de Dios. Unos de una forma, otros de otra, pero cuando viene el quebrantamiento, agárrate, hermano. Fíjate lo que ve conmigo allá al libro de Daniel. El profeta Daniel es una historia, a lo mejor ya la conoces, sobre el rey Nabucodonosor, que en su soberbia fue depuesto de su reino, al igual que Faraón y al igual que todos aquellos hombres que se levantan con soberbia, ¿verdad? El soberbio no acepta el consejo de Dios, el soberbio cuestiona el consejo de Dios, cuestiona la palabra de Dios, y muchos de nosotros en la iglesia cristiana estamos así hoy en día, cuestionando la palabra perfecta de Dios, la cuestionamos, ¿verdad? Ahora dice una escritura previa, dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo lo siguiente, dice: y el Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, Dios tiene un orden: espíritu, alma y cuerpo.
Ese es el orden de Dios para que nuestro cuerpo esté guardado, irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo soy soberbio, no dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Generalmente dejamos que la carne gobierne nuestra vida y estamos fuera del orden de Dios, como Él lo establece. Espíritu, alma y cuerpo. Dice el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser. Pero ¿qué hacemos nosotros en la soberbia? Dejamos que la carne, estamos alrevesados. No, Dios dice que el espíritu, no, yo digo que la carne. Dios dice que el alma, que son los pensamientos, los sentimientos, las emociones. No, yo digo que primero la carne, luego las emociones y luego lo espiritual. Y siempre dejamos al final lo espiritual, porque en la soberbia pensamos que es muy religioso, en la soberbia pensamos que no necesitamos estar en una iglesia, cuando la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Por soberbios. Entonces tenemos que volver al orden de Dios. El orden de Dios es espíritu. Yo dejo que su espíritu me gobierne, que su espíritu gobierne mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos. Después dice el apóstol Pablo: derriben todo pensamiento que han levantado con altivez en su vida, dice, y sométanlo a la obediencia que es en Cristo Jesús. Llévenlo cautivo. Fíjate, el espíritu le ordena a mis pensamientos, sentimientos, emociones, que sea cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, que es en la palabra, y después entonces el cuerpo tiene que sujetarse al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si yo no hago esto, como lo dice el Señor, es que soy soberbio. El soberbio no quiere que el Señor le diga cómo hacer las cosas. Dice el libro de Daniel, capítulo 5. Soberbia. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos él, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses con minúscula de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Este joven, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, él sabía la condición que su padre había tenido tiempo atrás. Él sabía que los utensilios que habían traído del templo de Jerusalén, él sabía que eran del Dios de Israel, él sabía que eran del Dios de los hebreos. Y dice por ahí un meme, ¿verdad? Yo he visto memes ahí. Ni Judas se atrevió a tanto. Él se atrevió a tanto, porque ni su padre trajo los utensilios para beber vino en ellos y embriagarse. Sin embargo, él se sentía todavía mucho mejor que su padre. Él sentía que era mejor rey que su padre. Y dijo: no traigan los utensilios de allá del templo del Dios de los hebreos, del Dios de los judíos. Y dice: y bebieron vino y se emborracharon. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Yo creo que se le bajó hasta la borrachera, porque miren lo que dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura. Fíjese, la soberbia, está viendo lo que está aconteciendo en la pared. Sus pensamientos se turban porque el soberbio, escucha, el soberbio, sus pensamientos le van a turbar. No va a tener paz en su vida el soberbio. El soberbio no puede dormir en paz. El soberbio no come en paz. El soberbio no tiene paz en medio de la tormenta. Sin embargo, los que amamos a Dios, los que caminamos con humildad con Dios, podemos estar en medio de una tormenta cual sea,
pero podemos estar en paz porque sabemos de dónde viene nuestro socorro, sabemos que su mano está sobre nosotros y que aunque andemos, como dijo el salmista, aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno porque sabemos que Él está con nosotros, mas no así el soberbio. El soberbio tiene temor, el soberbio tiene inseguridad, el soberbio le turban los pensamientos porque no ha aprendido a honrar al que se debe de honrar. Entonces el rey palidece, pero con todo y eso, con soberbia dice lo siguiente: cualquiera que lea esta escritura con soberbia, porque Él es el rey, y me muestre su interpretación en el versículo 7, será vestido de púrpura. Yo el rey lo voy a vestir de púrpura, yo el rey le voy a dar un collar de oro que llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. No crea que le iba a dar cualquier collar, le puedo asegurar que era un collar de mucho quilataje, de oro. Yo creo que estaba tan pesado que lo iba a tener como camellito de lo pesado que estaba. Porque Él es el rey, dice, yo el rey le voy a dar, lo voy a vestir, lo voy a poner a cualquiera que me diga lo que ha aparecido en la pared. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera, todavía se vuelve a turbar, porque cada que él habla con soberbia, Dios lo turba en sus pensamientos para que entienda que por encima de él siempre va a estar Dios. Y cada que tú y yo no reconozcamos que hay un Dios eterno arriba de nosotros, vamos a ser turbados en nuestros pensamientos hasta que no entendamos y reconozcamos que solamente Él es el Dios todopoderoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor, sino que me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, para que entiendas que yo soy el que soy. Faraón no quiso entender quién era el yo soy el que soy. Pero muchos de nosotros llevamos años en el evangelio, llevamos años de la vida cristiana y a veces nos cuesta trabajo entender que tenemos que hacer a un lado la soberbia y aceptar el consejo y reconocer el consejo de Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos. Bueno, este joven, aún con ese miedo, dice, yo lo voy a vestir, yo le voy a dar, yo lo voy a poner. Entonces, versículo 10. Versículo 9, entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, porque en la pared habían aparecido unas manos de la nada, porque se había escrito algo que él no entendía de la nada, y eso turbaba su corazón, porque ni aun sus sabios del reino podían darle la interpretación, porque solamente las cosas espirituales se disciernen con lo espiritual. Esa es la importancia de dejar que el Dios de paz nos santifique por completo, empezando por lo espiritual, con su espíritu, con lo espiritual. El espíritu, a la verdad, dice el apóstol Pablo, está dispuesto, pero la carne, ¿qué quiere? La carne no quiere. ¿Cuántas veces nos ha tocado decimos, hoy no tengo ganas de ir, está haciendo frío? Hoy no, está muy lejos hasta Nuevo Madrid, no. Mejor voy a seguir la transmisión por la red. Y la carne quiere quedarse en la cama, la carne quiere quedarse acostada. Si a la carne le gusta algún deporte, no sé si el día de la inauguración del mundial es domingo o es entre semana, ya no sé si es. Pero yo espero que no sea domingo. Domingo. Bueno, ojalá no sea domingo, pastor, porque quiero que sepa que hay muchos cristianos que todavía les domina la carne con el juego. No digo que sea malo el fútbol, no estoy diciendo eso, sino que la carne no va a querer venir a la iglesia por ver la inauguración del mundial si es domingo. ¿Por qué? Porque hay soberbia. Pero cuando haces a un lado la soberbia y dejas que el Espíritu gobierne tu vida, dices, no, yo primero voy a la casa del Señor, porque yo sé quién es el Señor. Ahora, este joven no ha entendido todavía, a pesar de lo que vivió su padre, no ha entendido quién es el Dios Altísimo, sino que sigue hablando con soberbia y dice, versículo 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, ahí ya le empieza a recordar esta mujer, en los días de tu padre
por si se te había olvidado, rey, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre le vuelve a recordar. No aprendiste del ejemplo de tu padre, al cual Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿A quién mandó traer primero? No mandó traer al que podía interpretar, sino que en primera instancia mandó traer a los suyos, porque él todavía no entiende quién es Dios, quién es el Dios de los hebreos. Ahora, sería bueno que nos preguntáramos hasta dónde conocemos a Dios, hasta dónde dejamos que Dios gobierne nuestra vida, cuáles son los límites que nosotros le ponemos a Dios para que no se meta en nuestra vida, porque Él dice que todos los días está llamando a nuestra vida. No me digas cómo hacer las cosas, yo las hago como quiero, Señor. Tú no me digas por dónde ir, yo voy a ir por donde yo quiera, Señor. ¿Qué acaso no me diste libre albedrío? Sí, me dio libre albedrío, pero en mi libre albedrío debo de someter mi espíritu a su espíritu para caminar en la humildad, porque en la gracia de la humildad hay revelación también de parte de Dios. En la gracia de la humildad puedes escuchar cuando el Espíritu te diga: no vayas por ahí, ve por allá, no avances, detente, porque en la humildad escuchamos al Espíritu de Dios, pero en la soberbia ponemos una barrera. Y le dice la reina: este al cual tu padre, él puede leer lo que tú acabas de ver. Versículo 12: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, en el cual hay entendimiento y hay discernimiento. ¿Sabes por qué estaba el Espíritu de Dios en la vida de Daniel, aún en la cautividad donde él se encontraba? Por su humildad de corazón, porque él siempre reconoció, aún en la cautividad, reconoció quién era Dios. Y él decidió no contaminarse con las cosas del rey. Él decidió guardar su corazón para obedecer al Dios del cielo que él conocía. Pregunto, ¿conocemos al Dios del cielo? ¿Cuánto conocemos al Dios del cielo? Porque al Dios del cielo se le conoce todos los días. No se apartará de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche, todos los días meditarás, leerás y harás lo que está escrito, para que hagas prosperar tu camino, para que esté contigo como estuve con Moisés. Yo quisiera que el Señor estuviera conmigo como estuvo con Moisés. Pero, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que decirle a mi soberbia: hasta un lado. Decirle a mi soberbia: deja este cuerpo, y enseñarle a mi cuerpo y enseñarle a mi alma que no puedo apartar la palabra de Dios de mi vida, y que debo de cumplir los mandamientos de Dios en mi vida para que su sabiduría esté sobre mi vida, aún en medio de la cautividad o en medio de cualquier circunstancia, su presencia esté en mi vida. Y yo digo: híjole, somos bien tercos y necios y aferrados, y nos va como en feria y no queremos aún así. Y estoy hablando de la iglesia, de los que ya conocemos al Señor, como dice la palabra, de los que ya muchos deberíamos de ser maestros, pero sin embargo nos hemos conformado ahí a pizquitas de leche, como recién nacidos. La mamá cuando da pecho, son chisguetitos que salen de su pecho según cómo va mamando el niño. No queremos compromisos con Dios. Ay, la voy pasando, así me la llevo, Señor. Pero tarde que temprano vendrá el quebrantamiento de parte de Dios por la soberbia. Por soberbio, ese ángel que llevaba la alabanza en el cielo, en su corazón se llenó de soberbia y dijo: yo quiero ser como Dios, voy a ser como Dios, y engañó a la tercera parte de los ángeles. Porque el soberbio tiene esa facilidad de arrastrar consigo a las demás personas, porque se le olvidó que Dios era Dios. Y entonces vino el juicio de Dios sobre él y dijo, como decía la pastora hace ratito en la enseñanza,
¿Quieres ir al cielo y no sabes que allá arriba va a ser adorar a Dios en todo tiempo? Quitemos la soberbia. Ahora, regresando a la historia de este joven, fíjate, él sigue en su soberbia. Entonces Daniel, versículo 13, fue traído delante del rey. Dijo el rey a Daniel le dice: tiene miedo, están turbados sus pensamientos, está confuso, pero no entiende todavía que le tiene que bajar 2 rayitas. Y dijo el rey a Daniel, fíjese la soberbia con la que le habla a pesar de la tempestad, como decimos, y no se hinca. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? Le está diciendo: ¿sí sabes que eres cautivo aquí, Daniel? ¿Sí sabes que soy el rey con el que estás hablando, Daniel? Te recuerdo, le está recordando su cautividad porque él es el rey. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Por si se te olvidó, Daniel, mi padre te trajo cautivo, por si se te ha olvidado. ¿Sí sabes con quién estás hablando? Hello. Fíjate, somos tan soberbios a veces en la iglesia que a veces nos miramos de arriba para abajo. A veces nos barremos de arriba para abajo a ver cómo viene vestido. Somos tan soberbios en la iglesia que es cierto lo que de verdad yo tomo parte de la predicación de la mañana porque enriquece más mi mensaje. Somos tan soberbios que decimos a veces: el pastor a mí no me va a decir cómo hacer las cosas. ¿Qué se cree? Y los pastores, quienes sean, aquí en este caso son el pastor Edgar, la pastora Marina, en el caso de nosotros allá un servidor y Fátima, y cada iglesia tiene sus pastores que han sido puestos por Dios, te guste o no te guste. Porque el pastorado, la dirección de un pastorado no es por cuestión de democracia. Dios no usa la democracia para poner pastores. Dios usa la teocracia, el designio de Dios, el poder de Dios. Claro que también como pastores nos va a juzgar el Señor, conforme hayamos hecho con las ovejas. Pero somos tan soberbios que decimos: a mí el pastor no me va a decir. ¿Quién se cree? Soberbio. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores. Dice el Espíritu: obedezcan a vuestros pastores, porque eso es bueno delante de Dios, es agradable para Dios. Ahora dice: si sabes que tú eres el cautivo, yo he oído de ti, versículo 14, que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Fíjese la mayúscula, yo. Sigo siendo el rey, Daniel. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, soberbia, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Qué opinas, Daniel? Entonces ahora me encanta el diálogo de Daniel. Porque el diálogo de Daniel en la respuesta a la soberbia nos hace entender que el Dios Altísimo está por encima de todos nosotros. El Dios Altísimo está por encima de mí en todo, que yo debo de entender que si tengo una carrera, que si tengo un ministerio, que si tengo una familia, que si tengo coche o que si tengo bici, que si tengo lo que tenga, debo de entender que todo ha venido de la mano de Dios y que cuando Él quiera me lo quita. Debo de entender eso, que dependo de Dios 100%. ¿Por qué Dios les daba maná en la mañana, en la tarde y en la noche? Porque quería enseñarlos a aprender a depender de Él en todo tiempo. Pues decían: no guarden. Había unos que querían ser vivales y decían: no, pues vamos a guardar. ¿Qué tal si a la tarde no cae maná? Y se les echaba a perder.
ya no servía. Dios quería enseñarle a su pueblo y hoy le quiere enseñar a su pueblo y hoy nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que aprender a reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas y que tenemos que depender de Él en todo. Porque mire, cuando nacimos, usted a lo mejor puede decir, yo tengo esta carrera o tengo lo otro, pero cuando nacimos usted y yo no sabíamos ni hablar. Nos hacíamos del baño en los pañales, ni comer sabíamos, de modo que hasta eso vino por la mano de Dios a nuestra vida, a través de nuestros padres. Pero bueno, nos llenamos de soberbia y pensamos que todo lo merecemos y que es por nosotros. Pues este rey piensa que el reinado es por él. Él piensa que porque su padre se lo heredó, por eso le está diciendo, mi padre te trajo cautivo, pero ¿sí sabes que soy su hijo? Ahora yo soy el rey, Daniel, y yo si quiero te puedo dar esto. Ahora viene el diálogo, aquí está buenísimo. Versículo 17. Entonces Daniel le respondió y le dijo delante del rey, primeramente, dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Dice, a mí no me vienes a impresionar ni con el collar de oro, ni con el vestido de púrpura, ni con ser el tercero en el reino, dáselo a otro. Daniel le está respondiendo, no necesito nada de ti porque todo lo que tienes viene de Dios. Fíjese lo que le dice en siguiente, ahora sí 18 dice, y te voy a dar la interpretación, 18, el altísimo Dios, oh rey, ahora sí presenta a Daniel al altísimo Dios, dio a Nabucodonosor tu padre el reino. Todo lo que tenía tu padre, Belsasar, todo lo que tu padre tuvo, el altísimo Dios se lo dio, rey. Así que bájale a tu altivez, bájale a tu soberbia, le está diciendo Daniel con sabiduría. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio el Dios altísimo a tu padre, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando el corazón de tu padre se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono. Le está recordando a este joven lo que él vio, porque este joven vio a su padre en esa condición. Este joven sabía por su familia la condición que había atravesado su padre cuando su corazón se llenó de soberbia. Le está diciendo, ¿lo tuviste en casa y no entendiste? ¿Y cuántos ejemplos a veces tenemos en la vida? Y perdón por lo que voy a decir, porque lo dice la Biblia. Somos como bueyes, muchos de nosotros que vamos al matadero. Y nos dice el Espíritu, no lo hagas. Y nos dice la palabra, no lo hagas. Y nos dicen nuestros padres, no lo hagas, hijo. Pero ahí vamos como bueyes al matadero, por soberbios. Somos como el perro que vuelve a tragar el vómito. Somos como el cerdo que ya lavado vuelve a revolcarse en el estiércol, por soberbios. El problema de la soberbia es que te puede llevar a la locura. Y en la locura ya no puedas volver en sí por la soberbia, porque la soberbia ciega entendimiento. El soberbio dice en su corazón, no hay Dios. Y ciega el entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, derriben, quiten de su mente esos pensamientos de soberbia que se han levantado con altivez hacia Dios y su palabra. Derríbenlo. Y lleven, sometan su pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. El hijo pródigo, soberbio, fue y le dijo a su padre, estoy cansado de vivir bajo las reglas de tu casa, pa. Dame mi herencia por adelantado. Fue y vivió como él quiso, sin Dios, sin el consejo de Dios ni de su padre. Y se encontraba al final de su vida en una locura comiendo con los cerdos, las migajas que le caían del hocico al cerdo, era su comida.
hasta que se acordó en un lapso, hasta que volvió en sí y tuvo que mirar al cielo y dijo, fíjese lo que dice el hijo pródigo, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre, al que me decía cómo hacer las cosas, al que no quise escuchar, al que me le rebelé, al que dije, jefe, usted está viviendo todavía en el siglo pasado. Porque a veces así somos como hijos con los padres. Jefe, yo recuerdo a mi madre cuántas veces me dijo, hijo, no vayas por ese camino. Jefa, usted está en otro nivel. Y el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y fíjese lo que hace el hijo pródigo, porque eso también hace Nabucodonosor. Me levantaré, iré y le diré, Padre, perdóname. He pecado contra el cielo, contra el Dios altísimo del cielo, y contra ti también he pecado, Padre. Y se levantó y se fue. Y el hijo pródigo fue bañado, fue limpiado y volvió a recibir el ropaje de hijo. Porque bendito Dios que siempre que reconozcamos nuestra soberbia y nos humillemos delante de Dios, sabemos que tenemos un abogado fiel y justo que nos va a decir, levántate otra vez. No nos va a desechar. Pero si mantengo mi soberbia, dice de lejos, con ellos de lejos. Ahora dice, mas cuando el corazón de tu padre, versículo 20, Belsasar, cuando el corazón de Nabucodonosor tu padre se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo como el de Faraón, algo así, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morado, hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que tu padre reconoció que el Altísimo Dios le vuelve a decir, hasta que tu padre le bajó 2 rayitas, hasta que tu padre entendió que el reino que él tenía era por Dios, y dice hasta que reconoció al Altísimo Dios. Fíjese la condición en la que se encuentra Nabucodonosor, el quebranto en el que está depuesto del reino, como las bestias tragando hierba como bueyes, no tenía dónde dormir, se quedaba a dormir en la calle, allí en el campo. Nabucodonosor pudo haber dicho, pues ya me la merezco, nací para esto. ¿Sabes? Tú y yo no nacimos para enloquecer. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si es que en verdad dejamos que el Espíritu Santo viniera a darnos vida. Ahora en Cristo ya no somos hijos de vecina. Ahora en Cristo somos hijos del Dios Altísimo. Ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Ahora tenemos un nombre. Pero tengo que reconocer al Dios Altísimo en mi condición, en mi pecado, en mi desobediencia, en mi altivez, en mi orgullo, en mi soberbia. Porque le está diciendo tu padre, cuando el corazón de tu padre se llenó de soberbia y endureció su corazón, fue depuesto del reino. Porque Dios lo estaba quebrantando a Nabucodonosor. Ahora yo te pregunto, ¿te gusta el quebranto de Dios? Cuando Él dice que Él es nuestra paz. Él quiere que vivamos en paz. Aún en medio de una enfermedad, de una tribulación, de cualquier situación, Él quiere que tengamos paz en Él porque Él es nuestra paz. Él es nuestro shalom. Lo que va más allá de mi entendimiento es esa paz que sobrepasa mi entendimiento. Pero como soy tan soberbio y tan necio, ahí estoy como el buey que va al matadero. Hasta que tu padre reconoció que el reino de los hombres y que el Dios Altísimo es el que pone y quita. Ahora fíjese, versículo 22. Le tiene que recordar lo que él ya sabe.
Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. A pesar de que viste la condición de tu padre, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor, versículo 23, sino que contra el Señor del cielo, otra vez le vuelve a decir, mira rey, sábelo, grábatelo, haz una plana. Si no te cabe a las primeras 20 planas, sábelo, que el Dios del cielo, que el Dios altísimo es el que te dio el reino. Es el que te dio a ti y a mí, hermano, todo lo que tenemos. Todo. Bendito Dios por lo que tenemos. Pero tú, dice Daniel, le dice a Belsasar, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, soberbia, e hiciste traer, fíjese, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además le dieron alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, porque tu padre te lo dijo, se lo tiene que recordar. Como padres, siempre damos un consejo a los hijos. ¿Cuál cree que son los consejos que yo le doy a Betsa o a Abraham? No robes, hijo, porque yo robé y me fue mal. No mientas, hijo, porque mira, mentí, me fue mal. No forniques porque yo hice todo eso. Y son los consejos que yo le tengo que dar a mis hijos para que no pasen el quebranto que yo pasé. En mi quebranto, tener que vivir en la calle, no poder acercarme a mi familia, tener que andar pidiendo limosna ahí, puertas cerradas por todos lados, por todo lo que hice, eso es un quebranto. Y también tuve que llorar y reconocer y decirle, Señor, perdóname. Bendita gracia, bendita misericordia, pastor. Y así conmigo ha sido contigo también. Ahora le está diciendo Daniel, tu padre te habló de eso siempre, Belsasar. Pero como te has llenado de soberbia, le dice, además fuiste a mandar traer los utensilios del templo de Dios, el cual te dio el reino y sobre el cual está tu vida. Mandaste traer los utensilios de su templo y bebieron vino en ellos, tú y tus mujeres, le dice. Y se te olvidó que en Dios está tu vida y que tu vida depende de Dios. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó, esas manos que trazaron ahí donde estabas bebiendo, dice, te lo voy a decir que es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación y el asunto. Mene, contó Dios tu reino, Belsasar, y ha decidido ponerle fin. ¿Qué decidió Dios con el reino de Saúl? Ponerle fin a su reino también, porque desechó el mandamiento que Dios le había dado. Y sabes, muchos de nosotros hemos desobedecido a Dios y hemos caminado con soberbia delante de Dios y no lo hemos reconocido en nuestros caminos, y sin embargo no le ha puesto fin a nuestra vida por amor y misericordia. Digo, gracias, Señor. Hoy yo digo gracias que no me morí. Gracias que no me morí ahí en mi pecado. Digo, gracias. No fue fácil levantarse, pero Él estuvo conmigo. 3 años, ya está, llevo, creo que desde hace 2 años les dije, voy a tocar la campana, no había podido, ya ahora sí es la última, una tomografía más y se acabó esto. Nada más para confirmar que mi riñón está bien y que me dé de alta el oncólogo, y se acabó esto. Y digo, Señor, gracias porque tú has estado, Señor. Pero en este joven, Belsasar, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Tequel pesado ha sido en balanza, ¿y qué crees? Fuiste hallado falto. Te pregunto algo, hermano, ¿cómo está la balanza de nuestras obras, de nuestra vida? ¿A dónde está inclinada la balanza de nuestras obras? Porque todo lo que hacemos se escribe en el libro de las obras de la vida. Y cuando sea el día del juicio final, será traído el libro de nuestras obras para ver cómo está la balanza. A este joven le dijo Daniel, pesado fuiste en balanza. ¿Y qué crees? No pasaste. Tequel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y horas más tarde murió este joven. Y su reino ya no pasó a sus generaciones, porque Dios cortó todo. Se lo entregó a los medos, a los persas, su reino. Los moabitas, soberbios, porque habían sido prosperados ahí en el desierto. Los moabitas vienen de Lot, de las hijas de Lot. Las hijas se meten con el papá para tener descendencia. Ellos son prosperados en el desierto. Los moabitas eran soberbios. Y Dios tiene que destruir a los moabitas en el desierto por soberbios. Y ahí lo dice Jeremías 48. Eran orgullosos, altivos, arrogantes, soberbios y altaneros. Porque aquí no se trata de que si crees o no crees. Se trata de que yo entienda que siempre está Dios por encima de mí en todo. Y que todo lo que tengo, sea mucho, sea poco, bendito sea su nombre. Que todo ha venido de su mano. Entonces mi soberbia, fíjate, desde Deuteronomio 17:12 dice lo siguiente: el soberbio es un mal en la casa de Dios que no debe de permanecer. Entonces Dios tuvo que tratar el asunto con Satanás allá en el cielo, con ese ángel hermoso que creó. ¿Cómo decía esta esposa del gobernador Duarte? Me lo merezco. A decir verdad, tal vez nosotros no nos merecemos ni lo que tenemos, pero a Dios ni la vida. Pero a Dios le ha placido dárnosla. A Dios le ha placido bendecirnos por amor. Y yo digo, si los ancianos que están en el cielo rinden sus coronas de oro delante de Dios, que ya no hay más para ellos, ya ganaron, ya vencieron, pero aún así todos los días rinden su corona que Dios les dio, como diciéndole: Señor, tuyo es el reino, tuyo es el imperio, Señor. Y mientras tú y yo no reconozcamos que todo lo que tenemos ha venido de parte de Dios, sea carrera, sea negocio, sea lo que sea, llegará el quebranto. Y muchos serán depuestos de lo que tienen. Entonces digamos: Señor, es verdad, tú eres el Dios altísimo siempre. Entonces debo de quitar la soberbia de mi corazón. Termino con Primera de Pedro capítulo 5. Esta escritura me encanta. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Pero el que se humilla se hinca. En aquel tiempo los reyes que tenían el poder, como Nabucodonosor, le dice: tu padre a quien quería daba vida y a quien quería perdonaba. Le puedo asegurar que los que iban a morir se hincaban y lloraban delante de Nabucodonosor. No me quites la vida, rey. Y se arrastraban y así se les colgaban a la pierna. Y es muy soberbio Nabucodonosor: a quien quería daba vida y a quien quería se la quitaba. Ahora dice el apóstol Pedro:
humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Es decir, Señor, me rindo. Nos hemos vuelto tan soberbios, yo espero que nosotros no seamos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los cristianos nos hemos vuelto tan soberbios en el general. Muchos ya nos despertamos, ya no oramos, ya ni gracias le damos a Dios. Comemos a la mesa o desayunamos o cenamos, ni gracias le damos por lo que comemos, porque pensamos que lo merecemos. Muchos nos vamos a la cama sin darle gracias a Dios porque pensamos que merecemos vivir. Cada uno sabe, Él lo sabe. Entonces yo tengo que entender que lo primero que debo de hacer al despertar es decirle gracias porque tú me das la vida. Que cuando vaya a comer lo que sea, hasta una paleta, Tootsie Pop o un chicle, decirle gracias Señor por este chicle, porque dice todo ha venido por la mano de Dios. Dando gracias a Dios en todo por todo. Ya no lo hacemos. Y nos dormimos de la misma forma porque pensamos que merecemos vivir. No nos olvidemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y tal vez tenga misericordia de nosotros. A lo mejor le iba a poner fin a nuestro reino por soberbios, pero decirle Señor, ten misericordia, Señor. Dame oportunidad. Si usted supiera cuántas veces le he pedido oportunidad de vida a Dios, y digo gracias Señor que me la das. Cada que despierto le digo gracias, estoy despierto Señor. Gracias Señor. Amén. Desperté y el Señor me sustentó. Entonces, amados hermanos, humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Y no nos olvidemos que antes del quebrantamiento siempre nos está hablando Dios de muchas maneras, como decía la pastora en la mañana en la escritura. Nos está hablando para evitarnos el quebrantamiento. Porque cuando viene el quebrantamiento, ay Señor, a veces decimos trágame tierra, pero la tierra no nos traga, nos hace pasar por el quebrantamiento de Dios para que entendamos. Hay muchos que ni aún con el quebrantamiento, dice Apocalipsis, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el juicio, ni siquiera voltearon para darle la gloria a Dios. Yo digo, Señor, yo le tengo que bajar. Como esposo le tengo que bajar. Como hijo le tengo que bajar. Como patrón le tengo que bajar. Como obrero le tengo que bajar. Como congregante tengo que bajarle. Como pastor tengo que bajarle para caminar en humildad delante de Dios y reconocer que siempre hay un Dios eterno en los cielos por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos ahí un momento. Si usted está siguiendo la transmisión, es un tiempo de orar y de decirle al Señor, perdóname, y que cada uno de nosotros, conforme a lo que sabemos que somos, le pidamos perdón a Dios en esta tarde. Reconozcamos que todo lo que tenemos es porque ha venido de su mano. Ore ahí un momento. Ore un momento ahí. Ore un momento ahí. Tiempecito, y hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero ore un momento.